Durante años, mi esposo me prohibió visitar su cabaña en la montaña. Necesito tiempo a solas. Cuando él falleció, mi hijo decidió vender la cabaña y yo acepté. Cuando entré al cuarto para limpiarlo, grité, porque lo que descubrí ahí destruyó mi vida. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Jacinta y tengo 68 años. Durante 49 años de matrimonio, Salvador siempre me prohibió acercarme a su cabaña en la montaña. Necesito tiempo a solas, me decía cada vez que yo sugería acompañarlo. Es mi refugio, mi espacio para pensar. Yo respetaba eso. Una esposa debe confiar en su marido, ¿no es cierto? Pero ahora que él murió hace 2 meses, mi hijo Rodrigo quiere vender esa propiedad lo más rápido posible, y yo tengo que limpiarla primero. El viaje hasta la cabaña me tomó 1 hora y media desde nuestra casa en el suburbio. Rodrigo conducía en silencio, sus nudillos blancos aferrados al volante. «Mamá, esto no va a ser fácil», me dijo mientras subíamos por la carretera serpenteante. Papá guardaba muchas cosas ahí, algunas cosas es mejor no moverlas demasiado. Sus palabras me parecieron extrañas. ¿Qué podría haber en una simple cabaña de descanso que fuera tan delicado? Salvador era un hombre organizado, meticuloso. Trabajó como contador durante 35 años antes de jubilarse. No era el tipo de persona que acumulara basura o guardara cosas sin sentido. Cuando llegamos, la cabaña se veía más grande de lo que recordaba. Era de madera rústica, con una chimenea de piedra que se alzaba hacia el cielo azul. El aroma a pino llenaba el aire fresco de la montaña. Rodrigo sacó las llaves de su bolsillo, pero yo noté que tenía varias copias. «¿Por qué tienes tantas llaves?», le pregunté. «Papá me dio extras», murmuró sin mirarme, «por si acaso». Entramos y inmediatamente sentí que algo estaba fuera de lugar. La cabaña no tenía esa sensación de abandono que uno esperaría de un lugar visitado solo ocasionalmente. Los muebles estaban limpios, sin polvo. En la mesa de la cocina había una taza de café, como si alguien la hubiera usado recientemente. La refrigeradora zumbaba suavemente, llena de comida fresca. «Rodrigo», dije, tocando la taza de café, «¿quién ha estado viniendo aquí?». Él se encogió de hombros, evitando mi mirada. «Tal vez papá vino justo antes de enfermarse. Ya sabes cómo era, siempre venía aquí cuando se sentía estresado. Pero Salvador había estado en el hospital las últimas 3 semanas de su vida. No había manera de que hubiera venido aquí durante ese tiempo». Algo no cuadraba. Caminé hacia el dormitorio principal y mi corazón se detuvo. Junto a la cómoda de Salvador había otra cómoda, más pequeña, pintada de color crema. Sobre ella, un espejo con marco dorado que yo nunca había visto antes. En la superficie había frascos de perfume, lápiz labial y una fotografía enmarcada que me hizo temblar las manos. Era una foto de Salvador, pero no conmigo. Estaba abrazando a una mujer joven, de cabello castaño y sonrisa brillante. Ella llevaba un vestido azul que yo nunca había visto, y Salvador tenía puesta una camisa que yo sí conocía, una que le regalé para su cumpleaños hace 5 años. «Rodrigo», grité, mi voz quebrándose. «¿Quién es esta mujer?». Él apareció en la puerta del dormitorio, su cara pálida como el papel. «Mamá, ¿puedo explicarte?». «¿Explicarme qué?». Levanté la fotografía con manos temblorosas. «¿Quién es ella? ¿Y por qué tiene sus cosas aquí?». Rodrigo se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que había tenido desde niño. Es complicado, mamá». Abrí el primer cajón de la cómoda femenina. Estaba lleno de ropa interior de mujer, todo en tallas que yo no usaba, tallas más pequeñas. En el segundo cajón encontré blusas dobladas cuidadosamente, y en el tercero, una caja de madera de cedro que despedía un aroma dulce cuando la abrí. Dentro había cartas. Decenas de cartas atadas con cintas rojas. Tomé la primera con dedos temblorosos y leí la letra familiar de Salvador. «Mi querida Elena, cada día que paso sin ti es una eternidad. Pronto podremos estar juntos para siempre, te lo prometo.
tu Salvador que te ama. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Elena. Mi esposo había estado escribiendo cartas de amor a una mujer llamada Elena. Las fechas en las cartas se remontaban a 15 años atrás. Rodrigo, susurré, sintiendo cómo se me secaba la garganta. ¿Sabías de esto? El silencio de mi hijo fue más devastador que cualquier confesión. Se quedó parado en la puerta, con los hombros caídos, incapaz de mirarme a los ojos. Seguí leyendo las cartas, cada palabra clavándose en mi corazón como un cuchillo. Salvador le prometía a esta Elena que dejaría su matrimonio. Le decía que yo era solo una obligación, que ella era su verdadero amor. Jacinta nunca entendió mi alma como tú lo haces, escribía en una carta fechada hace 3 años. Ella es una buena mujer, pero tú eres la mujer de mi vida. Mis piernas cedieron y me senté pesadamente en la cama. Esta cama donde Salvador había dormido con otra mujer. Esta cabaña que yo creía que era su refugio solitario era en realidad su nido de amor secreto. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, le pregunté a Rodrigo, mi voz apenas un susurro. Finalmente me miró, lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, yo. ¿Cuánto tiempo?, repetí, esta vez con más fuerza. Desde que tenía 25 años, admitió. Papá me pidió que no te dijera nada. Dijo que te lastimaría demasiado. 21 años. Mi propio hijo había sabido durante 21 años que su padre me engañaba y había guardado el secreto. Me sentí traicionada no solo por Salvador, sino también por Rodrigo. ¿Hay más?, pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Rodrigo dudó, luego asintió lentamente. Mamá, creo que es mejor que nos vayamos. Podemos contratar a alguien para que limpie. No. Me levanté de la cama con determinación renovada. Voy a ver todo. Voy a saber toda la verdad. Mientras Rodrigo se quedaba en la puerta como un centinela culpable, continué explorando. En el closet encontré vestidos de mujer colgados junto a la ropa de Salvador. En la mesa de noche había más fotografías escondidas, todas de Salvador con la misma mujer en diferentes lugares, restaurantes que yo no reconocía, playas a las que nunca habíamos ido juntos, fiestas donde él sonreía de una manera que nunca había visto en nuestra casa. Pero lo que más me destrozó fue encontrar, pegadas en el espejo del baño, fotografías nuestras de familia. Fotografías de nuestra boda, de cumpleaños, de navidades. Pero en cada una, mi imagen había sido cuidadosamente cortada. Solo quedaba Salvador, sonriendo a una cámara, mientras yo había sido borrada completamente de nuestros recuerdos compartidos. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotografías cortadas, mi imagen borrada de nuestra vida juntos. Rodrigo había insistido en que regresáramos a casa, prometiendo que podríamos volver otro día para terminar de limpiar. Pero yo sabía que había más por descubrir, y la curiosidad se estaba volviendo más fuerte que el dolor. A la mañana siguiente, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, tomé mi auto y conduje sola hasta la cabaña. Tenía una copia de la llave que había tomado discretamente del llavero de Salvador. Necesitaba respuestas, y las necesitaba sin la presencia ansiosa de mi hijo monitoreando cada uno de mis movimientos. Esta vez, entré con un propósito diferente. No era solo curiosidad, era determinación. Iba a descubrir hasta dónde llegaba esta traición, cuánto de mi matrimonio había sido una mentira. Regresé directamente al dormitorio y comencé a revisar sistemáticamente cada cajón, cada rincón. En el fondo de la cómoda de Salvador encontré algo que me heló la sangre, un segundo álbum de fotografías. Pero estas no eran como las del día anterior. Estas mostraban una vida completamente diferente. Había fotos de Salvador con Elena en lo que parecían celebraciones familiares, cumpleaños, navidades, graduaciones. Elena llevaba vestidos elegantes, joyas que yo no había visto nunca. En muchas de las fotos aparecían 2 niños. Un niño que se parecía increíblemente a Salvador cuando era pequeño, y una niña con los mismos ojos verdes de mi esposo. Mis manos temblaron mientras pasaba las páginas. Los niños crecían a través de las fotografías.
El niño perdiendo dientes, la niña aprendiendo a andar en bicicleta, Salvador enseñándole al niño a pescar, empujando a la niña en un columpio. Momentos tiernos de paternidad que yo había creído que solo había compartido conmigo cuando Rodrigo era pequeño. En la última página del álbum encontré una fotografía reciente. Los niños ya no eran niños. El muchacho parecía tener alrededor de 35 años y la niña unos 30. Ambos tenían sus propias familias ahora. Salvador aparecía en el centro, rodeado de lo que claramente era su otra familia. Elena, los 2 hijos adultos y lo que parecían ser nietos. Una familia completa. Una vida completa. Mientras yo esperaba en casa que regresara de sus viajes de relajación, él estaba viviendo una vida completamente diferente aquí. Debajo del álbum encontré un folder manila lleno de documentos, certificados de nacimiento. El primer niño se llamaba Carlos Salvador Mendoza, nacido el 15 de agosto de 1988. La madre listada era Elena Mendoza. El padre, Salvador Ramírez, mi esposo. El segundo certificado era para una niña llamada Sofía Elena Mendoza, nacida el 2 de diciembre de 1992. Los mismos padres. Salvador había tenido 2 hijos más, 2 hijos que nunca me había mencionado, 2 hijos que habían crecido llamándolo papá, mientras Rodrigo y yo creíamos que éramos su única familia. Calculé mentalmente las fechas. Cuando Carlos nació, Rodrigo tenía 10 años. Cuando nació Sofía, Rodrigo tenía 14. Durante toda la adolescencia de mi hijo, Salvador había estado criando secretamente a otros 2 niños. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos devastadores. Era Rodrigo. «Mamá, ¿dónde estás?» Su voz sonaba nerviosa. «En la cabaña», respondí con voz plana. «Te dije que esperaras. No deberías estar ahí sola». «¿Por qué, Rodrigo? ¿Porque podrían llegar y encontrarme aquí?» Silencio del otro lado de la línea. «¿Ellos saben que Salvador murió?» Pregunté. Más silencio. «Rodrigo, te estoy preguntando algo». «Sí», susurró finalmente. «Elena estuvo en el funeral. Mi corazón se detuvo». «¿Qué?» «Ella. Ella se quedó atrás, entre la multitud. Yo la vi, pero no te dije nada porque pensé que sería peor para ti». Elena había estado en el funeral de mi esposo. Había estado ahí mientras yo lloraba, mientras yo hablaba sobre nuestros 49 años juntos, mientras yo decía cuánto lo amaría siempre. Ella había estado ahí escuchando mis palabras sobre un hombre que aparentemente había sido más suyo que mío. ¿Los niños también estuvieron ahí?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí, Carlos y Sofía, y sus familias. Sus familias. Repetí las palabras como si fueran en un idioma extranjero. Salvador tenía nietos que yo no conocía. «Mamá, por favor, regresa a casa. Podemos hablar de esto allí». «No». Mi voz se volvió más firme de lo que me había sentido en meses. «Voy a quedarme aquí hasta que entienda todo. Y Rodrigo, quiero que me digas la verdad. Toda la verdad». Hubo una larga pausa antes de que él hablara. «¿Qué quieres saber? ¿Cuánto dinero les estaba dando papá?» Otro silencio culpable. «Rodrigo, $2,500 al mes», susurró. «Durante los últimos 20 años, $2,500 mensuales». Eso significaba que durante las 2 décadas más recientes de nuestro matrimonio, Salvador había estado enviando $500,000 a su segunda familia. Dinero que podría haber sido para nuestra jubilación, para viajes que nunca tomamos porque él decía que no podíamos permitírnoslos. «¿De dónde sacaba ese dinero?», pregunté. «De la cuenta de ahorros. La que tú pensabas que era para emergencias. La cuenta de emergencias. Salvador siempre me decía que no debíamos tocar esa cuenta a menos que fuera absolutamente necesario. Ahora entendía por qué. Porque él la había estado vaciando sistemáticamente para mantener a su otra familia». «¿Hay algo más que deba saber?», pregunté, preparándome para otra revelación devastadora. «Mamá, por favor». «¿Hay algo más, Rodrigo?». Una pausa tan larga que pensé que había colgado. Luego,
en voz tan baja que apenas pude escucharlo. Ellos piensan que papá se iba a divorciar de ti. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Qué? Elena. Ella piensa que papá estaba esperando el momento correcto. Piensa que tú no sabías nada y que él no quería lastimarte, pero que eventualmente iba a dejar el matrimonio para estar con ella oficialmente. Colgué el teléfono sin decir otra palabra. Mis manos temblaron tanto que tuve que sentarme en la cama. Salvador no solo me había engañado, había estado planeando abandonarme. Después de 49 años de matrimonio, después de criar a un hijo juntos, después de todo lo que habíamos construido, él había estado planeando deshacerse de mí como si yo fuera un estorbo que había superado su utilidad. Regresé a la caja de cartas y comencé a leer más cuidadosamente. En una carta fechada el año pasado, Salvador escribía: «Pronto, mi amor. Jacinta está envejeciendo y creo que será más fácil para ella aceptar la separación. Los niños ya son adultos independientes. No hay razón para seguir prolongando esto». En otra carta: «He estado investigando las leyes de divorcio. Como tenemos propiedades juntos, será complicado, pero mi abogado dice que puedo mantener la cabaña y una buena parte de los ahorros si lo manejo correctamente». Mi esposo no solo había estado viviendo una doble vida, había estado planeando meticulosamente cómo deshacerse de mí de la manera más conveniente y rentable para él. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, me di cuenta de algo que me sorprendió. Ya no estaba solo triste, estaba furiosa. 49 años de mi vida habían sido construidos sobre mentiras, y mi propio hijo había sido cómplice de esa traición. Pero había algo más en esas cartas, algo que me daba una extraña sensación de esperanza. En varias de ellas, Salvador mencionaba documentos, papeles legales, complicaciones con las propiedades, como si hubiera obstáculos para sus planes que él no había anticipado. Tal vez, pensé mientras guardaba cuidadosamente las cartas de vuelta en la caja, tal vez Salvador no había sido tan inteligente como creía. Al día siguiente regresé a la cabaña con una determinación que no había sentido en años. Había pasado toda la noche despierta, leyendo y releyendo las cartas de Salvador, memorizando cada mentira, cada promesa que le había hecho a Elena mientras me decía a mí que me amaba. Pero había algo en esas cartas que me intrigaba. Referencias constantes a problemas legales y obstáculos inesperados que estaban retrasando sus planes de divorcio. Esta vez llegué preparada. Traje una linterna, bolsas de plástico para organizar documentos y mi teléfono completamente cargado para tomar fotografías de todo lo que encontrara. Si Salvador había estado planeando destruir mi vida, yo iba a asegurarme de entender exactamente cómo. Comencé mi búsqueda en lugares donde no había mirado antes. Debajo de la cama, detrás de los cuadros, en el ático al que se accedía por una escalera plegable en el pasillo. En el ático encontré cajas etiquetadas con nombres que no reconocía y una en particular que me llamó la atención. Documentos importantes, no tocar. Bajé la caja cuidadosamente y la abrí en la mesa de la cocina. Adentro había carpetas organizadas por años, llenas de papeles legales que comencé a revisar con cuidado creciente. Había copias de escrituras, documentos de seguros, testamentos. Y algo que me hizo detenerme en seco. Era una escritura de propiedad de la cabaña, fechada hace 5 años. Pero según este documento, la cabaña no estaba a nombre de Salvador, estaba a mi nombre. Jacinta Ramírez aparecía como la única propietaria legal de la propiedad. Revisé el documento 3 veces, segura de que estaba leyendo mal. Pero ahí estaba, en letra clara. Yo era la dueña de la cabaña donde Salvador había estado viviendo su vida secreta. ¿Cómo era eso posible? Yo nunca había firmado ningún papel para comprar esta propiedad. Seguí revisando y encontré más documentos sorprendentes. Nuestra casa principal también estaba exclusivamente a mi nombre. La cuenta de ahorros principal, la que Salvador había estado vaciando para su segunda familia, también estaba únicamente bajo mi nombre. Según estos papeles, Salvador no era propietario de nada.
En el fondo de la caja encontré una carta del abogado de Salvador, fechada hace 3 años, que explicaba todo. Estimado Salvador, como discutimos, transferir todas las propiedades al nombre de su esposa fue una decisión inteligente para proteger los activos de posibles demandas relacionadas con su negocio. Sin embargo, esto significa que cualquier proceso de divorcio sería extremadamente complicado, ya que técnicamente usted no posee ninguna propiedad marital que dividir. Le recomiendo encarecidamente que considere otras opciones. Salvador había puesto todo a mi nombre para protegerlo de problemas legales de su trabajo, pero eso significaba que legalmente yo era dueña de todo. Él no podía divorciarse de mí y quedarse con la mitad de nuestros bienes, porque oficialmente él no poseía ningún bien. Estaba tan absorta leyendo estos documentos que no escuché el auto que se acercaba por el sendero de grava. Solo me di cuenta de que alguien más estaba ahí cuando escuché pasos en el porche y luego el sonido de una llave en la puerta. Mi corazón se detuvo. Alguien más tenía llaves de la cabaña. La puerta se abrió y entró una mujer que reconocí inmediatamente por las fotografías. Elena. Era más pequeña de lo que había imaginado, con cabello castaño ahora mezclado con canas y arrugas alrededor de ojos que una vez habían sido brillantes. Llevaba un vestido negro de luto y cargaba un ramo de flores. Nos miramos fijamente durante un momento que pareció eterno. Su rostro palideció cuando me vio sentada a la mesa con los documentos esparcidos frente a mí. «Tú debes ser Jacinta», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Y tú debes ser Elena», respondí, sorprendida por lo calmada que sonaba mi propia voz. Ella se quedó parada en la puerta, claramente sin saber qué hacer. Las flores temblaron en sus manos. Yo venía a dejar estas flores para Salvador. Vengo todos los viernes. ¿Todos los viernes?, repetí. ¿Por cuánto tiempo? Por 15 años, admitió, bajando la mirada. Era nuestro día especial. Él siempre decía que los viernes eran solo para nosotros. Los viernes. Salvador siempre había trabajado tarde los viernes, o eso me había dicho. Reuniones importantes, decía. No podré llegar a casa hasta muy tarde. Ahora entendía dónde había estado realmente. Elena entró lentamente y cerró la puerta detrás de ella. No sabía que ibas a estar aquí. Rodrigo dijo que solo vendrías a limpiar cuando fuera necesario. Rodrigo ha dicho muchas cosas, respondí secamente. Aparentemente, toda la familia ha estado muy ocupada diciéndome mentiras. Elena se sonrojó y dejó las flores en la mesa de la cocina. No fue mi intención que las cosas fueran así. Salvador siempre decía que te iba a decir la verdad, que solo estaba esperando el momento correcto. ¿El momento correcto? Me levanté de la silla, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta. Después de 15 años de engaño, después de 2 hijos, después de que yo envejeciera tanto que fuera más fácil deshacerse de mí, Elena retrocedió como si la hubiera golpeado. Él te respetaba, siempre hablaba de lo buena esposa que habías sido, pero no me amaba, terminé la frase por ella. No como te amaba a ti. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. Él te iba a dejar bien cuidada. Tenía un plan. Iba a asegurarse de que tuvieras suficiente dinero para vivir cómodamente. ¿Con qué dinero?, pregunté, levantando uno de los documentos de la mesa. ¿Con el dinero que legalmente es mío? ¿Con las propiedades que están a mi nombre? Elena parpadeó confundida. ¿De qué estás hablando? Le mostré los papeles. Toda nuestra propiedad está a mi nombre, Elena. La casa, esta cabaña, las cuentas de ahorro. Salvador no posee nada legalmente. No tenía nada que dejarte a ti o a tus hijos. El color se desvaneció completamente de su rostro. Se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, tomando los documentos con manos temblorosas. Eso no puede ser cierto. Él me prometió. Me prometió que cuando tú se fueran, esta cabaña sería nuestra, que podríamos vivir aquí juntos. Aparentemente Salvador prometió muchas cosas que no podía cumplir, dije, sintiendo una satisfacción extraña al ver su mundo desmoronándose como el mío había hecho días atrás.
Elena siguió leyendo los papeles, sus lágrimas manchando las páginas. Pero él puso dinero en mis cuentas todos los meses. Él pagaba por la escuela de los niños, por mi apartamento, con dinero que robó de nuestras cuentas de ahorro, dije, dinero que era mío tanto como suyo. De repente, Elena levantó la cabeza, sus ojos brillando con algo que se parecía a la desesperación. Pero los niños, susurró. ¿Qué va a pasar con Carlos y Sofía? Ellos son hijos de Salvador. Tienen derecho a algo, ¿no? Antes de que pudiera responder, escuché otro auto acercándose. A través de la ventana vi el auto de Rodrigo, y detrás de él, otro auto que no reconocía. 3 personas salieron del segundo vehículo. Un hombre joven que se parecía notablemente a Salvador, una mujer de edad similar, y un hombre mayor que supuse era abogado por el maletín que llevaba. Ah, dije, entendiendo de repente por qué Elena había venido realmente. No viniste solo a dejar flores, ¿verdad, Elena? Viniste con refuerzos. Elena se sonrojó profundamente. Los niños merecen conocer la verdad sobre su herencia. La puerta se abrió sin que nadie tocara y Rodrigo entró primero, seguido por los otros 3. El joven que se parecía a Salvador me miró con una mezcla de curiosidad y hostilidad. «Así que tú eres Jacinta», dijo con una voz que sonaba inquietantemente familiar. «Soy Carlos, el hijo de Salvador». La mujer joven a su lado añadió, «Y yo soy Sofía, necesitamos hablar». La tensión en la pequeña cabaña era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Carlos y Sofía se pararon en el centro de la sala, flanqueando a Elena como soldados protegiendo a su general. El hombre mayor con el maletín se presentó como abogado Morrison, especialista en herencias familiares. Rodrigo se quedó cerca de la puerta, evitando mi mirada, y yo pude ver en su postura que había sido él quien había orquestado esta reunión. «Por favor, siéntense», dijo Carlos con una autoridad que me molestó inmediatamente. Este joven, que había vivido toda su vida del dinero que Salvador robó de nuestro matrimonio, estaba tratando de tomar control de la situación en lo que técnicamente era mi propiedad. «Esta es mi cabaña», dije firmemente, permaneciendo de pie. «Aquí yo decido quién se sienta y quién no». Sofía intercambió una mirada con su hermano. Era más parecida a Elena, pero tenía los mismos ojos verdes penetrantes de Salvador que me habían enamorado hace tantos años. «Mira, Jacinta, entendemos que esto es difícil para ti». «¿Difícil?», interrumpí con una risa amarga. «¿Descubrir que mi matrimonio de 49 años fue una mentira es difícil? ¿Enterarme de que mi esposo tuvo 2 hijos secretos es difícil?» «Salvador nos amaba», dijo Carlos, su voz subiendo de tono. «Éramos su verdadera familia. Tú eras solo, una obligación». «Carlos», Elena lo reprendió suavemente, pero él no se detuvo. Él nos contó todo. Cómo se había casado contigo cuando era joven, porque era lo que se esperaba de él, pero que nunca había sido feliz, que había estado esperando décadas para poder estar con mamá oficialmente. Cada palabra era como un golpe físico, pero me obligué a mantenerme erguida. ¿Y por eso vinieron aquí hoy? ¿Para recordarme lo poco que valía para él? El abogado Morrison se aclaró la garganta y abrió su maletín. «En realidad, señora Ramírez, estamos aquí para discutir asuntos legales, específicamente la herencia del señor Salvador Ramírez». «¿Qué herencia?», pregunté, señalando los documentos que todavía estaban esparcidos en la mesa. Salvador no poseía nada, todo estaba a mi nombre. Morrison frunció el ceño y tomó algunos de los papeles, revisándolos rápidamente. Su expresión cambió de confianza a confusión. Esto no puede ser correcto». «Oh, pero lo es», dije, tomando la escritura de la cabaña y mostrándosela. «Esta propiedad es mía. La casa donde he vivido durante 49 años es mía. Las cuentas de ahorro son mías. Salvador transfirió todo a mi nombre hace años para protegerlo de problemas legales de su negocio». Carlos arrebató el papel de mis manos, leyéndolo con ojos que se agrandaban por momentos. «Esto tiene que ser un error. Papá nos dijo que él era dueño de todo». «Su papá les dijo muchas mentiras»,
respondí. Aparentemente era muy bueno para eso. Elena había estado en silencio durante este intercambio, pero ahora se levantó de su silla con lágrimas corriendo por sus mejillas. Salvador me prometió que esta cabaña sería nuestra cuando tú te fueras. Me dijo que había hecho arreglos. ¿Qué tipo de arreglos?, preguntó Morrison, claramente tan confundido como el resto de ellos. Él me dijo que había un testamento, balbuceó Elena, que había dejado instrucciones específicas sobre cómo dividir todo entre las dos familias. Rodrigo finalmente habló desde la puerta, su voz apenas audible. «Mamá, tal vez deberíamos hablar de esto en privado». «No», dije firmemente. «Ya no más secretos, Rodrigo. Si hay un testamento, quiero verlo ahora». Morrison abrió otra carpeta de su maletín. «De hecho, sí hay un testamento. El señor Ramírez me contactó hace 6 meses para redactarlo. Sacó un documento oficial y comenzó a leerlo. Dice aquí que él deja $50,000 a Elena Mendoza, $20,000 a Carlos Salvador Mendoza, $20,000 a Sofía Elena Mendoza y el resto de su patrimonio a su esposa legal, Jacinta Ramírez». «¿$50,000?» Elena casi gritó. «¿Eso es todo? Él me prometió que podríamos vivir juntos. Me prometió que me cuidaría». Carlos se acercó a Morrison amenazadoramente. «Eso no puede ser todo. Nosotros somos sus hijos. Tenemos derechos». «Los derechos de herencia se basan en la propiedad legal», explicó Morrison incómodamente. «Y según estos documentos, el señor Ramírez no poseía propiedades significativas a su nombre. Solo tenía aproximadamente $60,000 en una cuenta personal». «¿$60,000?» preguntó Sofía. «¿Dónde está el resto del dinero? Él nos daba $2,500 al mes. Debe haber más». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Lentamente, me senté a la mesa y miré a cada uno de ellos. El dinero que Salvador les daba cada mes salía de nuestras cuentas de ahorro. Dinero que yo había ahorrado trabajando como secretaria durante 30 años antes de jubilarme. Dinero que pensé que era para nuestra seguridad en la vejez. Elena se llevó las manos a la cabeza. «No, no, no. Esto no puede estar pasando. Salvador me dijo que él tenía dinero propio, que tenía un plan». «El plan de Salvador», dije con voz fría, aparentemente era mentirle a todo el mundo. Carlos golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los documentos. «Esto es injusto. Nosotros somos sus hijos. Tenemos tanto derecho como Rodrigo a su herencia». «Rodrigo es mi hijo también», respondí. «Ustedes son hijos de Salvador y Elena. Esa es una diferencia importante». Sofía comenzó a llorar. «Pero él era nuestro papá. Nos crió, nos amó. Vino a todas nuestras graduaciones, a nuestras bodas». «¿Con qué dinero?», pregunté cruelmente. «¿Con el dinero que me robó? ¿Con el tiempo que me robó? ¿Con la vida que me robó?». Elena de repente se levantó, su rostro enrojecido de ira. «No puedes culparnos por enamorarnos. Salvador no era feliz contigo. Él me eligió a mí. Él los eligió a ustedes como su diversión de fin de semana», repliqué, levantándome también. «Pero me eligió a mí como su esposa legal. Hay una diferencia». «Señoras, por favor», intervino Morrison. «Entiendo que esto es emocional, pero necesitamos discutir los aspectos prácticos. Señora Ramírez, técnicamente usted tiene derecho legal a todo, pero...». «Pero nada», interrumpí. «No hay peros en esto». Carlos se acercó a mí, su rostro contorsionado por la rabia. «Tú no mereces nada. Papá nos dijo cómo eras, fría, distante, sin pasión. Él encontró el amor real con nuestra mamá». «¿El amor real?», me reí amargamente. «¿Eso es lo que llaman a 15 años de mentiras y engaños?». Rodrigo finalmente se apartó de la puerta y se acercó a nosotros. «Mamá, tal vez podríamos considerar». «¿Considerar qué, Rodrigo?», le pregunté, volteándome hacia él. «¿Considerarme generosa con las personas que han estado robándome durante 20 años? ¿Con las personas que planeaban que tu padre me abandonara? Ellos no tienen la culpa de las decisiones de papá», murmuró. «¿Y yo sí la tengo?». Mi voz se quebró ligeramente.
¿Yo tengo la culpa de haber sido una esposa fiel durante 49 años? ¿De haber confiado en mi marido? ¿De haber creído sus mentiras? Elena se acercó a mí, sus ojos suplicantes. Jacinta, por favor, los niños tienen sus propias familias ahora. Carlos tiene 3 hijos pequeños. Sofía acaba de comprar una casa. Ellos contaban con que Salvador. Salvador está muerto, dije brutalmente, y sus promesas murieron con él. Morrison se aclaró la garganta nuevamente. Señora Ramírez, aunque usted tiene todos los derechos legales, podría considerar un acuerdo voluntario, como gesto de buena voluntad. ¿Un gesto de buena voluntad? Lo miré incrédula. ¿Hacia las personas que destruyeron mi matrimonio? Hacia los hijos inocentes, dijo Elena desesperadamente. Carlos y Sofía no pidieron nacer en esta situación. Tampoco yo pedí vivir en esta situación, respondí. Pero aquí estamos. El silencio llenó la cabaña como un peso aplastante. Podía ver que todos estaban esperando que yo fuera la adulta, que fuera generosa, que perdonara y compartiera lo que legalmente me pertenecía. Era lo que se esperaba de una mujer de mi edad: ser comprensiva, ser maternal, ser sacrificada. Pero por primera vez en 68 años de vida, no tenía ganas de ser lo que otros esperaban que fuera. Los días que siguieron a esa confrontación en la cabaña fueron los más difíciles de mi vida. No porque me sintiera culpable por negarles dinero a Elena y sus hijos, sino porque mi propia familia se volvió contra mí de una manera que nunca había imaginado posible. Rodrigo comenzó llamándome 3 veces al día, cada conversación más tensa que la anterior. Mamá, tienes que reconsiderar esto. Carlos y Sofía son mis medios hermanos. Compartimos al mismo padre. Tu padre también me compartía conmigo, le respondí durante una de esas llamadas. Aparentemente, eso no significó mucho para él. Esto no se trata de papá, mamá. Se trata de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Me senté en mi cocina amarilla, mirando las rosas del jardín que Salvador y yo habíamos plantado juntos hace 20 años. ¿Lo correcto habría sido que tu padre me dijera la verdad hace 15 años? ¿Lo correcto habría sido que tú me dijeras la verdad cuando lo descubriste? Eso es diferente. No, Rodrigo, no es diferente en absoluto. Pero las llamadas de Rodrigo eran solo el comienzo. Elena había comenzado a contactar a parientes lejanos, contándoles su versión de la historia. Primos que no había visto en años de repente me llamaban para decirme lo dura de corazón que me había vuelto. Mi hermana Carmen vino desde Phoenix para una intervención familiar. Jacinta, mi amor, me dijo mientras tomábamos café en mi sala, entiendo que estés dolida, pero esos niños no tienen la culpa de lo que hizo Salvador. ¿Y yo sí? Pregunté, cansada de explicar lo mismo una y otra vez. Nadie dice que tengas la culpa, pero tienes la oportunidad de ser la mujer más grande en esta situación. Tienes más dinero del que necesitas. Podrías ayudar a esas familias jóvenes. Carmen, esos niños tienen 30 y 35 años. Son adultos que sabían que su padre estaba casado cuando decidieron aceptar su dinero todos estos años. Mi hermana frunció el ceño. No puedes culpar a los hijos por los pecados del padre. Pero aparentemente sí puedo ser culpada por ser víctima de los pecados del padre. Carmen suspiró dramáticamente. Siempre fuiste terca, pero esto es diferente. Esto es venganza. No, Carmen, esto es justicia. Esa misma noche, Rodrigo apareció en mi puerta con Elena y sus 2 hijos. Los había invitado a cenar sin consultarme, asumiendo que si me ponía en una situación incómoda, cedería ante la presión social. Mamá, dijo mientras los 4 se quedaban parados en mi porche. Invité a Elena y a los chicos a cenar. Pensé que sería bueno que conversáramos como familia. ¿Familia? Lo miré con incredulidad. Rodrigo, ellos no son mi familia. Somos la familia de Salvador, dijo Carlos, hablando por primera vez. Y tú fuiste parte de la vida de Salvador. Fue, recalqué. Pasado. Sofía dio un paso adelante, cargando a un bebé que no había visto antes. Esta es Emma, tu nieta, la hija de Carlos. Mi corazón se detuvo por un momento. Una nieta. Salvador había tenido una nieta y nunca me lo había dicho. Esta pequeña tenía sus mismos ojos verdes, la misma forma de nariz.
Es hermosa, admití, sintiendo una punzada de dolor que no esperaba. Salvador la adoraba, dijo Carlos suavemente. Venía a visitarla todos los domingos. Le leía cuentos, la paseaba en el parque. Los domingos. Salvador siempre decía que iba a jugar golf los domingos. No me gusta que me acompañes, decía. Es mi tiempo de relajación con los muchachos. Pero había estado visitando a su nieta. Había estado siendo el abuelo que nunca había sido completamente presente para los hijos de Rodrigo cuando eran pequeños. ¿Cuántos nietos tiene?, pregunté con voz rasposa. Emma y 2 más, respondió Sofía. Los hijos de Carlos, Miguel de 5 años y Ana de 3. 3 nietos que yo no conocía. 3 nietos que Salvador había estado mimando mientras me decía que ya era demasiado mayor para andar persiguiendo niños pequeños cuando Rodrigo me invitaba a las actividades escolares de sus hijos. Elena se acercó, sus ojos rojos de tanto llorar. Jacinta, no estamos pidiendo caridad. Estamos pidiendo que reconozcas que Salvador amaba a estos niños, que ellos merecen algo de él. Salvador ya les dio algo, dije, obligándome a mantener la voz firme. Les dio $500,000 de mis ahorros durante los últimos 20 años. Les dio su tiempo, su atención, su amor. ¿No es suficiente? No era suficiente para mantener a 3 familias, dijo Carlos con amargura. Sofía tuvo que trabajar 2 empleos para pagar la universidad. Yo tuve que postergar comprar una casa para mis hijos. ¿Y creen que esos fueron mis problemas?, pregunté. Yo trabajé durante 30 años, ahorré cada centavo, me negué vacaciones y lujos porque Salvador decía que teníamos que ser cuidadosos con el dinero. Mientras tanto, él estaba financiando su segunda vida con mi dinero. Rodrigo se acercó y puso su mano en mi hombro. Mamá, por favor, solo considera darles algo. No tiene que ser mucho. ¿Cuánto?, pregunté, curiosa por ver hasta dónde llegaba su descaro. Elena y Carlos intercambiaron miradas. Bueno, dijo Elena nerviosamente, pensábamos que tal vez la cabaña podría ser para nosotros, ya que Salvador siempre dijo. No, interrumpí inmediatamente. ¿Qué tal $50,000 para cada uno de los niños?, sugirió Carlos. Solo para ayudar con los gastos universitarios y... No. ¿25,000? Preguntó Sofía desesperadamente. No. Mamá, Rodrigo alzó la voz por primera vez. Estás siendo ridícula. Tienes más dinero del que puedes gastar en lo que te queda de vida. Lo que me queda de vida, repetí lentamente, es exactamente el punto, Rodrigo. Lo que me queda de vida es mío. No de Salvador, no de Elena, no de estos niños que crecieron con dinero robado de mi futuro. Carlos se acercó amenazadoramente. Tú no entiendes. Nosotros perdimos a nuestro padre. Emma nunca volverá a ver a su abuelo. ¿No sientes nada por eso? Siento mucho por eso, dije honestamente. Pero eso no me convierte en responsable de compensarlos financieramente por su pérdida. Elena comenzó a llorar otra vez. Salvador dijo que cuidarías de nosotros si algo le pasaba. Dijo que eras una mujer buena, que entenderías. Salvador dijo muchas cosas, respondí secamente. Aparentemente muy pocas de ellas eran verdad. Rodrigo se puso frente a mí, su rostro rojo de frustración. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez papá tenía razón sobre ti. Tal vez si eres fría y sin corazón. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi propio hijo, el niño que había criado sola mientras Salvador trabajaba tarde o viajaba por negocios, me estaba llamando sin corazón porque no quería regalar mi dinero a la familia secreta de su padre. Si eso es lo que piensas de mí, dije con voz temblorosa, tal vez deberías irte. ¿Estás eligiendo el dinero sobre tu propia familia?, preguntó Rodrigo con incredulidad. No, Rodrigo. Estoy eligiendo mi dignidad sobre las personas que han estado mintiendo y robándome durante décadas. Hay una diferencia. Elena se levantó bruscamente, su compostura finalmente rompiéndose completamente. Eres una bruja egoísta. Salvador tenía razón sobre ti. Por eso nos buscó a nosotros. Por eso nunca te amó realmente. Fuera. Dije en voz baja pero firme. Fuera de mi casa.
ahora. «¡No hemos terminado!», gritó Carlos. «No puedes simplemente ignorarnos. Encontraremos una manera de conseguir lo que nos corresponde». «La única cosa que les corresponde», dije, caminando hacia la puerta y abriéndola, «es exactamente lo que Salvador les dejó en su testamento. $60,000 divididos entre ustedes tres, nada más». Uno por uno salieron de mi casa, Elena sollozando dramáticamente, Carlos murmurando amenazas, Sofía cargando a la bebé Emma que había comenzado a llorar por toda la tensión. Rodrigo fue el último en salir. «Esto no se va a quedar así, mamá», dijo desde el porche. «Ellos tienen derechos. Los derechos se basan en la ley, Rodrigo, y la ley está de mi lado». «¿Y qué hay de lo que está bien moralmente?» «¿Moralmente?». Lo miré directamente a los ojos. ¿Dónde estaba tu moral cuando guardaste el secreto de tu padre durante 21 años? ¿Dónde estaba tu moral cuando me dejaste vivir en una mentira mientras tú sabías la verdad? Rodrigo no tuvo respuesta para eso. Simplemente se dio vuelta y se alejó. Esa noche me senté en mi sala, rodeada de 49 años de recuerdos de matrimonio, y por primera vez desde la muerte de Salvador, no lloré. En lugar de eso, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: resolución. 3 semanas después de expulsar a Elena y sus hijos de mi casa, recibí una visita inesperada. Era Morrison, el abogado, pero esta vez venía solo y su expresión era muy diferente a la confianza arrogante que había mostrado en la cabaña. «Señora Ramírez», dijo cuando le abrí la puerta, «¿podríamos hablar? Es importante». Lo invité a pasar y le serví café en mi cocina. Él puso su maletín sobre la mesa y lo abrió con manos que parecían nerviosas. «He estado investigando más profundamente la situación financiera de Salvador», comenzó, «y descubrí algunas cosas que creo que debería saber». «¿Qué tipo de cosas?». Morrison sacó una carpeta gruesa. «Salvador no solo transfirió las propiedades a su nombre para protegerlas de problemas legales de negocios, también lo hizo porque sabía algo que Elena y los niños no saben». Sentí un nudo formándose en mi estómago. «Continúe». Salvador había estado jugando en el casino durante los últimos 5 años. Había perdido mucho dinero. Mucho más de lo que Elena y sus hijos podrían imaginar. Morrison abrió la carpeta y me mostró estados de cuenta que mostraban pérdidas devastadoras. $120,000 en deudas de casino. Préstamos contra la casa que yo no sabía que existían. Deudas de tarjetas de crédito por amounts que me hicieron sentir mareada. Si las propiedades hubieran estado a su nombre, continuó Morrison, los acreedores habrían podido tomar todo: la casa, la cabaña, las cuentas de ahorro. Salvador transfirió todo a su nombre no solo para proteger los activos, sino porque sabía que iba a perderlo todo de otra manera. ¿Elena sabe esto?, pregunté con voz débil. No, y hay más. Morrison sacó otros documentos. Salvador también había falsificado documentos para obtener un segundo préstamo hipotecario sobre la cabaña. Un préstamo por $80,000 que debía pagarse en su totalidad este mes. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué significa eso? Significa que si las propiedades estuvieran a nombre de Salvador, Elena y sus hijos no solo no habrían heredado nada, sino que habrían heredado todas sus deudas. Habrían perdido la cabaña de inmediato y habrían quedado responsables de más de $200,000 en deudas. Me quedé sentada en silencio, procesando esta información. Salvador no había puesto todo a mi nombre por amor o confianza. Lo había hecho para proteger sus propios planes de autodestrucción financiera. Y sin saberlo, al negarme a compartir mi herencia con Elena y sus hijos, los había protegido de una ruina financiera completa. «¿Por qué me está diciendo esto?», pregunté finalmente. Morrison se aclaró la garganta incómodamente. «Porque Elena me contrató para investigar si había alguna manera de desafiar legalmente su decisión de no compartir la herencia. Lo que encontré fue que usted no solo tiene todo el derecho legal de quedarse con todo, sino que al hacerlo los está salvando de una catástrofe financiera». Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Así que soy la villana que los está salvando? En cierto sentido, sí. Morrison guardó los papeles de vuelta en su carpeta.
Hay una cosa más que debería saber. Salvador había programado una reunión conmigo para la semana después de que murió. Según sus notas, iba a pedirme que redactara documentos de divorcio. Así que era cierto, murmuré. Realmente iba a dejarme. Pero aquí está lo interesante, continuó Morrison. Según mis cálculos, debido a las deudas que había acumulado y el hecho de que usted era propietaria de todo, un divorcio habría dejado a Salvador prácticamente sin nada. Él habría terminado con sus deudas y responsabilidades de manutención, pero sin activos. Elena y él habrían empezado desde cero, pero con cientos de miles de dólares en deudas de casino siguiéndolos. ¿Elena sabe algo de esto? Nada. Y tengo la impresión de que Salvador nunca planeaba decírselo. Después de que Morrison se fuera, me senté en mi jardín por horas, mirando las rosas que Salvador y yo habíamos plantado. Todo este tiempo había estado enojada porque él había planeado abandonarme, pero la realidad era que él había estado planeando abandonarme con todas sus deudas y problemas mientras se escapaba con Elena para empezar de nuevo, excepto que sus propios errores legales habían hecho imposible su plan. Al poner todo a mi nombre, se había atrapado a sí mismo. No podía divorciarse de mí sin perderlo todo, y no podía admitir sus deudas de casino a Elena sin destruir la imagen de estabilidad financiera que había estado proyectando. Salvador había muerto atrapado en su propia red de mentiras. Esa noche llamé a Rodrigo. Había estado evitando mis llamadas durante semanas, pero esta vez respondió. «Mamá», dijo con voz fría, «¿vienes a reconsiderar tu posición?» «No, Rodrigo. Vengo a contarte algo sobre tu padre que creo que deberías saber». Le conté todo. Las deudas del casino, los préstamos fraudulentos, la realidad de lo que habría significado para Elena y sus hijos si hubieran heredado las propiedades de Salvador. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea cuando terminé. «Dios mío», susurró finalmente. «¿Estás diciendo que al negarles el dinero, realmente los estás protegiendo?» «Estoy diciendo que tu padre era un hombre mucho más complicado y problemático de lo que cualquiera de nosotros sabía, y que sus planes no eran tan nobles como él pretendía. ¿Se lo vas a decir a Elena?» «No», dije después de pensar por un momento. «Ella ya ha sufrido suficiente. Puede seguir creyendo que Salvador la amaba y que yo soy la mujer malvada que no comparte. Es más fácil para ella odiarme a mí que aceptar que Salvador la habría destruido financieramente». «Mamá», Rodrigo dijo suavemente, «lo siento. Siento todo. Siento haber guardado sus secretos. Siento haber dudado de ti. Siento haber traído a Elena y a los niños a tu casa. Aprecio la disculpa, Rodrigo, pero necesito que entiendas algo. Ya no soy la misma mujer que era antes de descubrir la verdad sobre tu padre. Ya no voy a sacrificar mi bienestar por mantener la paz familiar». ¿Qué significa eso? Significa que si quieres tener una relación conmigo, necesitas respetar mis decisiones. Todas mis decisiones. Ya no voy a explicar o justificar mis elecciones para hacer que otros se sientan cómodos. Hubo otra pausa larga. «Entiendo, mamá, y quiero seguir siendo tu hijo». «Bien, entonces nunca más vuelvas a traer a Elena o a sus hijos a mi casa sin mi permiso». «Prometido». 2 meses después vendí la cabaña. No porque necesitara el dinero, sino porque no quería conservar el lugar donde Salvador había vivido su mentira más elaborada. El dinero de la venta lo doné al refugio local para mujeres víctimas de violencia doméstica, específicamente para un programa que ayuda a mujeres mayores que descubren tarde en la vida que han estado viviendo con hombres abusivos o mentirosos. Elena nunca supo sobre las deudas de Salvador. Según Rodrigo, ella finalmente consiguió un trabajo como recepcionista y Carlos y Sofía siguieron adelante con sus vidas. Ocasionalmente me pregunto si alguna vez se dan cuenta de que les hice un favor, pero decidí que no importa. Su gratitud no es algo que necesite. Lo que necesitaba era mi dignidad de vuelta, y eso es exactamente lo que conseguí. Ahora, sentada en mi jardín en las tardes, me doy cuenta de que por primera vez en 68 años no estoy viviendo para hacer feliz a alguien más.
No estoy ajustando mis decisiones para evitar conflictos o para ser vista como buena. Simplemente estoy viviendo para mí. Y resulta que después de una vida entera de poner a otros primero, vivir para mí misma se siente extraordinariamente bien. La semana pasada, Rodrigo trajo a sus hijos a visitarme. Sus propios hijos, no los medio hermanos que había estado tan ansioso porque yo apoyara financieramente. Mientras los niños jugaban en el jardín, me dijo: «Mamá, creo que finalmente entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste». «¿En serio?», pregunté, genuinamente curiosa. «Sí, no se trataba del dinero en absoluto, ¿verdad? Se trataba de no permitir que la gente te siguiera mintiendo y usando». Sonreí, viendo a mis verdaderos nietos perseguir mariposas entre las rosas. «No, mi amor, no se trataba del dinero. Se trataba de decidir que mi vida, mi tiempo que me queda y mi paz mental valen más que la aprobación de gente que nunca me respetó de todos modos. Y esa, descubrí, es la diferencia entre envejecer y crecer. Envejecer es solo acumular años. Crecer es finalmente aprender que no tienes que justificar tu derecho a existir en tus propios términos». Salvador pasó 15 años construyendo una mentira elaborada porque pensó que tenía derecho a todo. A mí, a Elena, a una vida doble financiada con dinero robado. Murió atrapado en esa mentira. Yo elegí la verdad, y la verdad, aunque dolorosa, me liberó.